espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El Espejo, con Claudia Cajigas, todos los sábados de 9 a 12. Ya estamos con nuestra primera nota. Estamos con Carlos Sigvard vía Zoom. Carlos Sigvard, que es una persona, una autoridad para hablar en el tema de educación emocional, vicepresidente de la Fundación de Educación Emocional, licenciado en educación, una persona con una amplísima trayectoria en lo que es capacitación de docentes y padres en este tema, en educación emocional. También ha estado, por supuesto, frente a escuelas, frente a los chicos, ha ejercido la docencia en el ámbito urbano y rural en prácticamente todos los niveles. Muy buenos días, Carlos. ¿Nos está escuchando bien? Sí, muy buenos días, sí, lo escucho perfectamente. Un gusto poder estar con usted. Gracias. Bueno, nosotros también lo estamos escuchando muy bien. Le agradecemos infinitamente esta comunicación. Hace poquitos días que estuvo en nuestra ciudad dando una charla sobre este tema precisamente, así que queríamos aprovechar para, poder darle un poquito más de difusión a través de los medios de comunicación. Carlos, ¿en qué lugar está usted en este momento? Bueno, yo soy de Crespo, Ajá. Entre Ríos, así Bien. que estoy desde acá, desde Crespo. Sí. Perfecto. Bueno, la pregunta inicial, la pregunta disparadora como para, manejar un lenguaje en común, para saber de qué estamos hablando y para poder también interiorizar a nuestros oyentes, ¿no? Que es de las más diversas formaciones. Carlos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación emocional? Bien, la educación emocional es el mejoramiento de las habilidades emocionales para sentirnos mejor. Eso sería a grandes rasgos. Uh-huh. ¿Se puede mejorar las habilidades emocionales? Sí. ¿Y cómo la podemos mejorar? Sabiendo de qué se trata. Sí. La educación emocional no es una actividad terapéutica, uh-huh, sino que es una actividad pedagógica. Claro. Nosotros enseñamos cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones, qué nos pasa cuando pensamos de determinada forma, qué nos pasa cuando pensamos de otra forma, qué nos pasa cuando somos optimistas, cuando somos pesimistas, y qué nos pasa cuando estamos tristes, todo eso. Y eso nosotros tratamos de enseñarlo puntualmente, más que nada en el ámbito escolar y sobre todo a nuestros niños y niñas, ¿no? Y desde una muy temprana edad, porque consideramos que una persona cuando adquiere esas habilidades emocionales desde pequeño, después llega a la edad que podríamos llamarla de más confusión, que es la adolescencia, con esas herramientas emocionales que le van a servir para transitar esa etapa, ¿no? Claro, eso está bueno, es muy importante remarcar esta diferencia, que no es algo terapéutico sino pedagógico, o sea, no se propone hacer terapia en la escuela para resolver X problema. Eso es otro campo muy valioso, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Acá tiene... Sí. Disculpa, como para ejemplificar un poquito más esto, ¿cómo no? Martin Seligman es el creador de la psicología positiva. Ajá. Y entonces él es un psicólogo que cuando en toda su facultad él advirtió que en ningún momento escuchó hablar de felicidad, sino que se hablaba de los síntomas, locura, fobia, esquizofrenia, todos los síntomas mentales, ¿no? Y entonces él con muy buen criterio dijo, ¿cómo no ayudar a la gente para que no llegue a esos síntomas? Claro. Y entonces la clave está en educarlos emocionalmente. Disculpa, ese era el ejemplo para afianzar más lo que venía diciendo. Me parece fantástico. Yo estaba leyendo, estaba viendo algunas notas que le han realizado otros colegas, ¿no? Como para poder sacar lo mejor y poder aprovechar esta charla. Y en una de esas entrevistas, usted dice que en la escuela, o sea, en una sociedad en donde vivimos con tanto conflicto, con tanta
tanta violencia, ¿no? Está bueno también que en la escuela se pueda mostrar que otras formas son posibles, otras formas de relacionarnos, otras formas de conectarnos, y esto también bajarlo a la familia. Y creo que eso se puede hacer si yo puedo conectarme con lo que a mí me pasa, si yo puedo reconocer qué es lo que está pasando adentro mío, porque en tanto y en cuanto pueda hacer eso, seguramente me doy cuenta del motivo de mi enojo y no reacciono con mi compañera, que no tiene nada que ver seguramente con ese enojo, ¿no? Parece que eso es importante, por ahí diferenciarlo también. Genial. Y sí, yo lo repito mucho y medio que a veces es medio como tirarle presión a los docentes, pero de buena forma. Yo digo siempre que los medios condicionan, los medios donde viven, nacen nuestros niños, condicionan. Sin lugar a dudas. Sí. Pero no determinan, no son determinantes. ¿Y por qué no son determinantes? Porque existe la escuela. Y esto es muy relevante. Entonces la escuela a veces es como una segunda oportunidad para nosotros mostrar que otras realidades son posibles. Y bueno, entonces esto también, como vos bien lo decías, la escuela recibe todo, es el termómetro social, ¿no? Sí. Yo a veces digo que la violencia no es escolar, sino que es social y desemboca en la escuela. Claro. Y entonces, bueno, como vos también bien decías, un chico no puede a veces decir, mirá, Carlitos, hoy no tengo un buen día, por favor no me molestes. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas para poder expresarse de esa forma. Entonces va y cuando cualquier persona, por una cuestión instintiva, cuando se siente angustiado, se siente mal, se siente acorralado, ataca. Y ese ataque puede ser verbal, puede ser físico, puede ser molestando, todo eso pasa. Entonces también esas cuestiones nosotros tenemos que considerar que todos tenemos una historia y sobre todo nuestros estudiantes traen una mochila que a veces es necesario también tener en cuenta. Hay que ser duro pero realista en esto. Uno nota que a veces nuestros estudiantes, nuestros niños, duran, crecen, aguantan, permanecen, pero no son considerados por los demás, y entonces esto es necesario. ¿Cuándo yo soy considerado por los demás? Y bueno, cuando me prestan atención. Y yo a veces el niño, para ganar su atención, la forma más directa que tiene para ganar la atención del adulto es comportándose de una forma disruptiva. Y entonces, mira, me comporté mal y tuve la gracia de que alguien me rete. Entonces, los niños no distinguen entre caricias negativas y caricias positivas. A ver, ¿cómo sería eso? Caricia negativa es el golpe, el reto. Caricia negativa sería el reto. Claro, caricia negativa, el reto, penitencia, amonestación, todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? El niño logró su cometido, tener la atención del adulto. Sí. Si no la consigue de forma natural, con abrazos, caricias, besos, ponderaciones, palabras cálidas, palabras bonitas, palabras empoderadoras, lo busca del otro lado porque lo va a conseguir más rápidamente. Entonces, esto también, a veces hay niños que crecen con ese tipo de caricias. ¿Por qué? Con esas caricias negativas que producen dolor. Y llega la adolescencia y tiene que elegir entre el dolor que padecen esas caricias y la nada, elige el dolor. ¿Por qué? Porque es lo que conoce. Exacto. Y lo replica en su familia que conforma y en sus hijos. Entonces también ahí tenemos que analizar, y tenía razón Napoleón cuando decía, para educar a un niño hay que empezar 30 años antes, educando a sus padres. Sí. Por eso también yo a veces insisto y me gusta hablar con los padres para hablar de este tema, porque también tenemos que estar en sintonía con esto. Cuando nosotros proponemos la ley de educación emocional, decimos educación emocional para docente,
para el estudiante, pero también la escuela para padres es necesaria. A ver, antes de... No me quiero ir de esto, ¿no? Porque como madre, justamente me siento... esto me está tocando. Y digo, a ver, por un lado la escuela, no podemos cargarle todas las tintas a la escuela. Estamos pensando sí en una educación emocional, que se aborde la escuela como una materia más, ya lo vamos a hablar a eso. Pero como padres, ya que usted mencionó esto y antes de que se nos vaya, como padres, nosotros, ¿cómo deberíamos hacer? Y esto, bueno, es todo un tema, es todo un programa, ¿no? Pero ¿cómo deberíamos hacer para propinar esto que es tan fácil, parece, ¿no? Tan simple, el tema de la atención. Y que a veces quizás nos ganan nuestros propios problemas, nuestro desborde, nuestros problemas laborales, económicos, afectivos, lo que se le ocurra, ¿no? ¿Por qué el chico no obtiene esa atención? Quizás porque nosotros no empezamos 30 años antes a conocernos, a conectarnos con nosotros mismos. Quizás porque estamos agobiados por la realidad que hoy nos toca vivir y estamos en un momento de desborde. Quizás porque no le damos importancia a estos temas y... vio esta cuestión de qué psicólogos ni psicólogos, y nosotros fuimos criados de otra manera y nunca necesitamos psicólogos, algo que se escucha muy de manera muy frecuente, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer? Algo sencillo que podríamos hacer hoy mismo, en este mismo momento, como para empezar a hacer algo, si es que nos pasan todas estas cuestiones que yo enumeré, pero algo podemos hacer como padres seguramente. Sí, y bueno, eso es interesante e importante. Bueno, y hay muchísimas cosas para hacer, pero podríamos empezar a plantear en la pirámide de emocional, la base es el amor. Bueno, y el amor, bueno, es difícil de definir todo esto, pero hay 5 formas de brindar amor. Y bueno, vos me pedís algunos tips y irían por ahí. Por favor. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos de la afectividad y del amor de la otra persona, y cuanto más nuestros hijos. Las 5 formas de brindar amor. Primer forma de brindar amor. Te quiero mucho, te necesito, te extraño. La palabra. Eso es muy importante para mí. Eso la empoderación positiva. La empoderación positiva de la persona, del niño, ¿no? Y esto acá es algo vital, porque las palabras construyen realidades. Las palabras construyen, y nosotros no podemos hablarle mal a un niño de forma despectiva, peyorativa. ¿Por qué? Porque en eso lo transformamos. Las palabras construyen realidades. El ejemplo que yo siempre pongo es un niño de 5 a 10 años roba, pero no con un afán delictivo. Roba y tiene la precaución de dejarse descubrir. ¿Para qué? Para recibir esa caricia negativa de la que hablamos, ¿no? Sí. Entonces, si el padre, el docente le dice, sos un ladrón, el chico empieza a trabajar de ladrón. Si vos le decís, robar está mal y a mí me da mucha pena que vos lo hagas, le estás enseñando. Nunca hay que adjetivar a la persona, sino que hay que cuestionar la acción. Lo que hiciste está mal, pero vos no sos eso. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, en eso lo transforma. Bueno, la palabra como constructora de realidad. La primera forma de brindar amor a través de la palabra. Segunda forma de brindar amor es la caricia, el abrazo, el beso. El abrazo libera endorfina, que es la morfina natural. Sí. Calma el dolor. Eso también es necesario, estas grajeas de afectividad diaria, ¿no? El abrazo a nuestros hijos, y a veces cuando el adolescente medio que rezonga de eso, pero es necesario también hacerlo. Parece que no les gusta, pero les gusta, lo necesitan a veces. Sí, se hacen los duros, digamos, pero bueno, después en el fondo está, ¿no? Sí, es cierto. Tercer forma de brindar amor. Y esto a veces lo hablo con los adolescentes, ¿no? La tercera forma de brindar amor, yo les digo que la casa de ustedes funcione, gurises, comida, ropa, limpieza, orden, vencimiento, no es obligación de la vieja, lo hace por amor. La persona que se pone al servicio de los demás está amando. Y entonces uno cuando
esto también es lindo, ¿no? El servicio hacia los demás. El papá, la mamá que sale a buscar el peso para que esa casa funcione, está amando. El docente que se pone al servicio de sus alumnos está amando. Y los niños que se ponen, ayudan a otra persona, están amando. Cuando uno ayuda al otro, ama. Y no hay nada más salutógeno que ayudar. No hay nada más salutógeno que ayudar. Cuarta forma de brindar amor: el tiempo. Si yo amo a una persona, estoy mucho tiempo con ella. Y si no estoy con ella, la extraño. ¿Por qué la extraño? Porque la amo. Simplemente eso. Y la quinta forma de brindar amor es el presente, el regalo. Si yo amo a una persona, le regalo algo para que me tenga presente. De estas 5 formas, la palabra, la afectividad, el servicio, el tiempo y el presente, todos nosotros potenciamos 2. Y esto es lo interesante. Y necesitamos ser amados por esas 2. Y esto, el caso más típico es la pareja. Las parejas a veces no fracasan por falta de amor, sino por falta de entendimiento. No supieron decirse qué necesitaba uno del otro. Yo vivía para servirlo y él quería estar conmigo, pero nunca nos dijimos qué necesitábamos. ¿Por qué? Porque también tenemos una carencia emocional de poder expresar lo que sentimos. Exacto. Mire, usted habla, en mi cabeza mis neuronas se disparan para un montón de lados, pero no quiero interrumpirlo, ¿no? Porque es todo tan jugoso. No, y disculpa que yo me vaya. No, está tan perfecto. Lejos, pero No, es un placer escucharlo, porque estamos aprendiendo, ¿no? Esto tan importante que podemos hacer en casa con nuestros hijos. La palabra, el te quiero, sos muy importante para mí. La afectividad, que es el abrazo, por más que, ay, mamá, salí, dejadme, qué sé yo. No, el abrazo, ¿no? Ese contacto físico, el tiempo, el presente, el regalo, ¿no? Es una pavadita. Y el servicio, sí. Otra de las cuestiones que usted marcaba. Eso podemos hacer en casa, por eso lo enumeré como tips. Ahora, esto necesita obviamente de una regularidad, no es que lo hago un día y me olvido, tiene que estar instalado como una forma de ser, como una forma de vincularme con mis hijos, que a su vez no solo redunda en ellos, sino en mí también, ¿no? En nosotros como padres. Ahora, en la escuela, si hablamos puntualmente de Entre Ríos, hoy no tenemos ley de educación emocional. Tengo entendido que esto está en el Congreso de la provincia y que está ahí en una situación bastante complicada. Cuéntenos, por favor. Sí, bueno, tiene media sanción del Senado desde 2021. Y bueno, y está en diputados, pero no está logrando... No está siendo tratada y ya está corriendo peligro de archivarse. Y esto simplemente, bueno, es simplemente una decisión. Y acá, yo siempre digo que cuando hablamos de educación, por lo tan importante que es, debe sobrevolar cualquier bandería política. ¿Por qué? Porque es en beneficio de nuestra niñez. Nada más y nada menos que eso. Entonces, esto me parece que a veces tendría que dársele la importancia que se merece. Y por supuesto, esto puede ser perfeccionado, pero es necesario que nosotros lo debatamos. ¿Por qué? Porque también a la salida de la pandemia nosotros estamos advirtiendo todas las consecuencias que ha sufrido esto. Y bueno, uno ve con preocupación el exceso de diagnosticación, el exceso de medicalización, el exceso de estigmatización de nuestra niñez. Ojo, hagámonos cargo, cada uno en el lugar que ocupa. ¿Por qué? Porque también esto es responsabilidad de todos los adultos, legisladores, docentes, padres. Carlos, esta ley, para que quede clarito a la gente que nos está escuchando, que fue ley de educación emocional, hablando de la provincia de Entre Ríos, tiene media sanción del Senado provincial, está en diputados desde 2021, no ha sido tratada y corre el riesgo ya de caer.
de ser archivada. Ya vamos a ver los motivos por los que no ha sido... Bueno, evidentemente falta de interés y no sé si habrá algo más. ¿Qué propone esta ley puntualmente? Y si bien ya lo hemos hablado de alguna manera, por un lado, ¿qué propone y qué beneficios directos traería a nuestros niños, a nuestros jóvenes, como para insistir en el mensaje? Por eso vuelvo prácticamente a la misma pregunta. Bueno, lo que propone es la enseñanza de la educación emocional en las escuelas. Uh-huh. Propone que se enseñe en forma sistemática. ¿Qué quiere decir? En forma de materia. Una materia más, como matemática, biología, historia, educación y emocional. Ahora con la extensión de jornadas caería bárbaro en esa hora hacer educación emocional. Sí. Entonces, esto de enseñarlo en forma sistemática y transversal, o sea que todos estemos en la temática de que estamos enseñando educación emocional y mejorar esas habilidades emocionales de los docentes y también de los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces esto, y esto que planteaba yo, que primaria, educación emocional primaria y secundaria estamos hablando, y capaz que nivel inicial también. Todos los niveles, a partir de nivel inicial. Sí. A partir de nivel inicial. Es buena esa pregunta, y yo digo y considero que cuanto más temprano comencemos, mejor, porque un niño que identifica, un chico de 4 o 5 años puede identificar el desagrado. Y bueno, ¿qué haces vos cuando sentís desagrado? Tenés que apartarte, tenés que pedir ayuda, tenés que decir que esas cosas que te está sucediendo, que te está pasando, no te gusta. Y fíjate vos que ahí ya empieza a armarse de todo una argumentación emocional. ¿Por qué? Porque las emociones me avisan, me dan un sentido en el contexto donde yo me estoy desenvolviendo. Y entonces, bueno, lo que me produce agrado, felicidad, voy por ello. Claro. Y trabajo en esto. Lo que me da miedo, bueno, lo metabolizo y digo, a ver, ¿a qué le tengo miedo? Y todas estas cosas. Volviendo a la ley, entonces esto es interesante e importante desde los niveles iniciales. Y por supuesto, en las provincias que se da la ley, son los dos, ¿no? profesorados también. Los profesorados también tienen que hacerse, tener un espacio curricular, porque ahí está lo potente, que el docente graduado que recién comienza tenga todas esas herramientas, y eso ayuda muchísimo a poder implementarlo. Eso le iba a preguntar, ¿quién daría esta materia de educación emocional? ¿Serían docentes? Porque también esto estaría incluido en los profesorados como una materia más. Esa es la idea. Perfecto. Uh-huh. Y fíjate vos que también es irrisorio esto, porque bueno, a veces hay leyes que no se pueden implementar por falta de presupuesto, que es medio que... Esto es de muy, muy bajo costo de aplicación. ¿Por qué? Porque el recurso humano lo tenemos. Claro. Entonces, es solamente esta decisión de comenzar en forma sistemática a nosotros implementarlo, ¿no es cierto? Bueno, habría que hablar con los diputados a ver qué es lo que está pasando con esta ley, ¿no? Porque mientras usted hablaba... Perdón, sí, lo escucho. No, y por eso yo agradezco esta charla y que vos me lo permitas decir, porque bueno, a la audiencia, alguien que conozca, alguien que pueda estar en el tema legislativo, bueno, uh-huh. que se plantee esto de poder ayudarnos a que esto salga, ¿no? Porque lo creemos de vital importancia. Yo con los legisladores que me encuentro, se lo digo, bueno, pero bueno, hay que seguir insistiendo, me parece. Pero por supuesto que es de vital importancia. Estamos hablando de bullying, por ejemplo, en las escuelas, que es un problemón que tenemos, ¿no? Bullying entre los chicos, y a veces bullying, yo no me lo hubiera imaginado, bullying desde docentes hacia niños, desde niños hacia docentes, es como nadie escapa de esto. Pensaba, ¿no? Qué buena forma que sería de prevenir el bullying y otras tantas situaciones de violencia familiar, de violencia social, todo tipo de violencia. Porque, a ver, ¿dónde está el origen de la violencia? Está en uno. Y si nosotros
empezamos desde pequeños a conocernos, a identificar cuando, como usted decía, algo me está molestando, algo me está haciendo ruido, a ver qué es. Si yo lo identifico, es como que ahí puedo actuar. En cambio, si no lo identifico, es como que lo voy escondiendo, eso se va haciendo una bola de nieve, voy reaccionando, y ahí es donde se va gestando esa violencia. Entonces a mí me parece una forma genial de empezar a sanar socialmente un montón de cuestiones, ¿no? Pero capaz estoy equivocada, no sé por qué nuestros legisladores no lo ven. Fantásticamente, lo has explicado muy bien. Y solo le agregaría esto, mira, el bullying, la drogadicción, el embarazo no deseado, el abandono escolar, serían los síntomas, lo que hablábamos hoy, de Seligman. Nosotros tenemos que trabajar para que eso no ocurra. Y para que eso no ocurra, debemos enseñar y contener emocionalmente a las personas. La adicción es algo no dicho, que no lo pude decir. Claro, sí. Y entonces me evado, me voy y me evado mirando la pantalla, que me genera dopamina, y después necesito más y más dosis de pantalla. ¿Para qué? Para estar lejos de mi realidad, porque no me han dado las herramientas emocionales para poder enfrentarla. Y así otras formas químicas de evasión. El bullying también es una cuestión de que, fíjate vos, está el victimario, que puede tener miles de razones, que ninguna es justificable, pero la víctima también es un chico o una niña que no tiene también esas herramientas emocionales. No, ¿por qué? Porque podemos advertir que puede tener una baja autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Pues le hacen una broma o algo y no tiene el reflejo de esa autoestima para poder contestar asertivamente. Lo que me estás haciendo me molesta, lo que me estás haciendo no me gusta. Por favor, cortala. Listo. Entonces, esto de enseñar autoestima, enseñar asertividad, enseñar empatía, porque cuando existe el bullying, bueno, vengan las dos partes, la víctima y el victimario, y dice, bueno, a ver, contale cómo te sentiste y por qué vos lo volverías a hacer y no. Bueno, y qué medida reparadora podemos tomar. Todas esas cosas se pueden ir trabajando en distintos ámbitos para tratar de no llegar a estas cuestiones que ya son los síntomas de lo que nos sucede con nuestra niñez. Entonces esto, ¿no? También, hoy hablaba yo de la diagnosticación, a veces tenemos que entender que la estimulación virtual hace que nuestros niños también la atención sea cada vez más lábil, más sí. Pero eso no quiere decir que tenga una patología. Ojo también con eso, porque si no nos vamos al otro extremo. Entonces todas esas cuestiones nosotros las tenemos que charlar, las tenemos que hablar, y ojo, yo no me quiero subir a que las sé todas, porque este es un trabajo que se tiene que hacer mancomunadamente y hablarlo. Por eso a mí me gusta mucho recorrer las escuelas, hablar con los adolescentes. Este año ya llevo hablado charlas como cerca de 2.000 adolescentes. El año pasado hablé con 4.000 más o menos, de toda la provincia. Y es interesante porque ellos también tienen muchas manifestaciones. Y medio que el estado emocional que ellos no pueden manejar es la frustración. Y la frustración ellos lo toman como un fracaso. Y la frustración está dentro de la pirámide emocional también. Claro. En el mismo nivel que los límites, que los juegos. Sí. Cuando yo pongo un límite, frustro en alguna manera al que quiere algo, pero esa frustración es buena. Claro. ¿Por qué? Porque sabe que después puede volver a intentarlo o ir por otro lado para poder lograrlo. Y hoy la tolerancia... Es que el adolescente no tiene esa voluntad para volver a intentarlo. Claro. Claro. Y si es esto o nada. Y entonces, ayer justamente, cuando hablábamos con los adolescentes los otros días en Chacarí,
salió este tema y yo les decía que, bueno, por ejemplo, y está bueno poder poner ese ejemplo, Messi perdió 5 mundiales para ganar uno. Claro. Y evidentemente entonces, tenía una alta tolerancia a la frustración, no baja. Y en todo lo que nosotros emprendamos, sí, la mayoría de las veces capaz que nos puede salir mal, pero lo que no debemos perder es las ganas de seguir. Exactamente. De seguir intentando. Carlos, bueno, a mí me quedan muchísimas ganas de seguir charlando con usted, pero se nos ha terminado el tiempo. Vamos en breve, si usted no tiene problemas, nos vamos a volver a comunicar, porque, mire, yo tenía tantas cosas para preguntarle, ¿no? Hay algo que me lo anoté porque también me quedó muy marcado y digo, este es un tema apasionante que todo tiene que ver con todo. En una de las entrevistas usted dijo, tenemos que hacer que el estudiante desee aprender, ¿no? Y acá instaba a la necesidad de despertar la curiosidad en el niño, en el adolescente, en el estudiante. Y ponía el ejemplo, ¿no? Del chico que por ahí se levanta a estudiar temprano porque tiene el examen después, entonces retengo, voy, repito, y a medida que pasan las horas me voy olvidando, no aprendí nada. ¿Por qué? Porque no está la emotividad, creo que era la palabra que usted decía, que era como lo necesario para fijar ese conocimiento. Y la verdad es que me pareció bellísima esa idea, pero no bellísima por una cuestión romántica, me parece que es muy, muy cierto, ¿no? Dice, si algo no te movió emocionalmente, seguro que te lo olvidás, ¿no? Y pensaba, ¿esto se podrá hacer con todas las materias? Que me hayas googleado. Bueno, yo soy así, a mí me gusta trabajar así de esa manera, porque me gusta conocer justamente al entrevistado para poder aprovechar la entrevista. Y esto me pareció maravilloso. Sí, esto, fíjate vos que antes el tema el mandato era claro, andá a estudiar, aprendé y portate bien. Sí. Eso era nuestro. Y hoy día, medio que ese mandato no está claro. Y antes, bueno, eso podría ser tomado como algo, una extorsión a través del miedo. Hoy ese mandato no está claro y entonces nuestros estudiantes, bueno, no tienen ese rumbo. Y bueno, medio que nosotros como docentes tenemos que ser marketineros para que el niño desee aprender. Bueno. Y cómo generás ese deseo a través de esto, de la creatividad, de la innovación pedagógica, que eso es muy necesario, y también de la generación de la curiosidad. Y ayer, bueno, se me ocurrió en una charla, estaba en otra ciudad, y le digo al público que estaba, los docentes, le digo, bueno, agradezco la presencia del señor intendente en el salón, y se dieron vuelta todos. Y entonces, ¿qué va a hacer el intendente acá? Después le digo, bueno, yo generé la curiosidad de ustedes. Si yo digo de vuelta, está el señor intendente, nadie se da vuelta. ¿Por qué? Porque ya eso está. Pero la curiosidad genera ese disparador para ir tras del conocimiento. Sí. Y cuando vos vas tras del conocimiento, vas tras del saber, el saber que a vos te interesa, ese saber le empezás a encontrar el sabor. Cuando vos encontrás el sabor al saber, se produce el conocimiento. Una gran deuda que tenemos pendiente y que vamos a seguir charlando en otro programa. Bueno, le agradecemos infinitamente por esta comunicación, Carlos. Queremos seguir charlando, pero no tenemos más tiempo porque ya está nuestra invitada. Vio cómo son los tiempos de radio, ¿no? Tanda, todo eso que hay que cumplir. Así que en breve, si usted nos permite, vamos a seguir charlando de este y de tantísimos temas más. Un placer. Bueno, un placer comunicarnos. Con mucho gusto y bueno, saludo a toda la comunidad de Chajarí que me han tratado muy bien cuando he ido. Así que muchas gracias y un saludo. Abrazo de paz, como digo yo siempre. Un placer, hasta cualquier momento. Carlos Sigvard, licenciado en Educación, vicepresidente de la Fundación de Educación Emocional, pasaba por la mañana del Espejo. La verdad. El Espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El Espejo, con Claudia
Cajigas, todos los sábados de 9 a 12.